Ministerio que no se separa, bajo santidad y en obediencia. Cuando Dios le llama a trabajar en su obra, es un ministerio donde Dios no está. Es un ministerio donde Dios no está. La desobediencia es pecado. El pecado viene de Satanás. Por esto Dios le dice a su pueblo, por eso Dios le dice al mundo y aún a sus ministerios, aquellos ministerios que son alimentados del cuerpo de Cristo. Dios les dice, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Dios no necesariamente nos habla del falso maestro y el falso profeta. Dios nos está hablando de su iglesia. Cuando Dios nos habla del falso maestro y del falso profeta, cuando Dios nos anuncia, hablándonos y diciéndonos, cuídense del falso maestro y del falso profeta, Dios lo especifica. Dios lo especifica. En este caso, Dios está hablando de la iglesia. Muchos vendrán afirmando, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Para estos tiempos, la iglesia del Señor viviría bajo apostasía. No obedecería al mandato de la ley. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera la iglesia y el pueblo de Dios sería perseguido para estos tiempos. La iglesia de Dios está viviendo bajo preparación espiritual. Lo voy a volver a repetir. La iglesia de Dios está llamada a estar preparándose para estos tiempos. Las vírgenes prudentes, nos dice la palabra del Señor, son las únicas que se van a preparar para cuando el Hijo del Hombre tome a su iglesia y la guarde. Para cuando el Hijo del Hombre tome a la iglesia de Dios, a estas vírgenes que se preparan en el momento que el Hijo del Hombre arrebate a su iglesia, allí comienza la gran tribulación. Allí entonces comenzaría la gran tribulación. La iglesia de Dios está llamada a prepararse para estos tiempos de apostasía. La palabra del Señor nos muestra las señales que el mundo vería. El mundo sería reunido a nivel de las naciones completas. El mundo vería todo lo que sucedería. Y Dios anunciaría su palabra en el mundo entero. Él mismo enviaría a sus ministerios según el cuerpo de Cristo. Según el cuerpo de Cristo. A nivel de naciones, el cuerpo de Cristo está trabajando según Dios le ha enviado. Recordemos que el cuerpo de Cristo, Dios nos dice que tiene muchas partes. Dios nos dice que tiene muchas partes. Cada parte del cuerpo de Cristo trabaja según lo envía, según Dios lo prepara y lo capacita. Recordemos que hay partes más débiles que otras.
Recordemos que el hombre es preparado por Dios, por su palabra. El único que puede enseñar y doctrinar a sus ministerios es Dios. El único que puede doctrinar y enseñar a sus ministerios es Dios. La palabra que está escrita en el libro de la ley es la única que le puede decir a los ministerios de Dios lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer. La palabra del Señor alimenta al cuerpo de Cristo y lo envía a diversos lugares donde Dios cree. Dios, habiendo ubicado sus ministerios bajo el orden que Él le plació. Dios nos dice que Él ubicó cada parte del cuerpo como Él quiso, como a Él le plació, como Él creyó. A Dios no lo podemos cuestionar. A Dios no lo podemos cuestionar. Voy a tocar un punto. Dios nos muestra y Dios nos revela cómo Él formó y Él creó al sacerdote. ¿Qué fue o cuál fue la instrucción que Él le dio? ¿Cuál fue el ministerio y la ordenanza que Él le entregó? Dios nos dice para qué su casa y su altar. Dios nos habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote está sobre las naciones. Ahora mismo, el sumo sacerdote que está sobre las naciones no es el sumo sacerdote que Dios puso. Esto lo podemos ver claramente a través de su enseñanza. Dios no tiene nada que ver con la idolatría. El cuerpo de Cristo a nivel de naciones, hay parte de Él que Dios ha adoctrinado, personalmente y lo ha enviado a hacer un trabajo específico para el Señor. ¿Qué le quiere decir Dios al hombre cuando le trae su palabra en este tiempo? ¿Qué Dios le quiere decir a sus ministerios cuando le trae su palabra o cuando le envía a hacer alguna asignación? No dejes que nadie te engañe. El pueblo de Dios no sería el único que sería engañado. El mundo no sería el único que sería engañado. La iglesia sería engañada. La iglesia sería engañada. Satanás, para estos tiempos, nos dice Dios, está trabajando con gran engaño de iniquidad. Cuando Dios llama a un ministerio, Dios le muestra quién es Él. Dios le muestra cuál es su esencia y cómo debe trabajar cada una de las partes del cuerpo de Cristo para el Señor. El sacerdote tiene un lugar que Dios le entregó para trabajar. El sumo sacerdote también. El sacerdote que Dios llama, Dios lo santifica y lo purifica para Él. Para Él. El sumo sacerdote, Dios lo purifica. Dios lo santifica para Él. El sumo sacerdote que ahora mismo está sobre las naciones no tiene nada que ver con Dios. Este está siendo direccionado por el maligno. Este está siendo direccionado para estos tiempos por el enemigo de las almas. Por tanto, los ministerios del Señor
Los ministerios que Dios ha llamado a trabajar en su obra no pueden mirar al hombre. Dios nos dice que Él es quien envía. Él es quien enseña. No dejes que nadie te engañe, dice el Señor. No dejes que nadie te engañe. La palabra del Señor nos muestra y nos revela a través de Mateo 23. Dios nos dice, Dios nos habla a través de esta porción de la palabra. En los primeros versos, Dios nos habla de los maestros de la ley religiosa. Los ministerios de Dios para estos tiempos serían engañados. Dios hace como Él quiere con ellos. Dios mismo, conociendo el corazón del hombre, Dios envía a cada y uno de sus ministerios a hacer el trabajo que Él cree que estos pueden hacer. Dios escoge un lugar específico para el hombre. En el momento que el ministerio de Dios mira al hombre, puede caer bajo confusión. Satanás no está jugando. Los ministerios de Dios no están llamados a mirar al hombre. El pueblo de Dios está llamado a escuchar la palabra del Señor. El pueblo de Dios está llamado a escuchar la palabra del Señor. El pueblo de Dios no está llamado a seguir la voz del hombre. Un ministerio puede caer. Un ministerio puede caer. El cuerpo de Cristo está para ayudarlo con la palabra. El cuerpo de Cristo está llamado a ayudar a este ministerio que cae con la palabra. Para esto es que Dios forma el cuerpo de Cristo. Para esto es que Dios forma el cuerpo de Cristo. Es para que unos a otros se ayuden